Bueno, estaba diciendo, hablar un poquito de las generalidades, tampoco quiero aburrirlos, para adentrarnos particularmente en el caso. ¿En qué se basa esto? Para que tengamos una noción general, porque por ahí uno va a la ley, ve el artículo, y no nos dice mucho los artículos, si bien dicen, en realidad dicen un montón de cosas todos juntos, y lo que hay que buscar más que nada es el espíritu de toda la norma, que en general la ley de defensa del consumidor, como dijo la doctora Postiguillo, el fin es netamente tuitivo. De alguna manera, de alguna manera ciertas prerrogativas o ciertas preferencias al consumidor que se encuentra en una posición de desventaja con respecto a este proveedor, que por lo general son profesionales del tráfico de bienes y servicios. Voy a hacer algunas particularidades, como les dije. Este deber de seguridad es una obligación que tiene este proveedor de bienes y servicios de garantizar la indemnidad de los consumidores y también potenciales consumidores de sus bienes y servicios, no tan solo de su integridad física, sino también de su integridad mental, de la integridad de sus bienes. ¿A qué me refiero esto? Que no solamente un proveedor que de alguna manera atenta, ya sea de manera directa o indirecta, contra la persona estaría violentando este deber, sino también contra los bienes de esa persona, o hacerle pasar de alguna manera una situación que no sea adecuada. Podemos ver que todo el tiempo se entremezclan todos los conceptos y todas las instituciones de esta ley, lo que es las prácticas abusivas, lo que es el trato indigno, lo que es el deber de información y sobre todo también lo que es el deber de seguridad. ¿Qué es importante tener en cuenta de este deber de seguridad que está, así también como el deber de información, consagrado constitucionalmente en el artículo 42? Y tiene una doble función. ¿Cuáles son esas dos funciones? La primera función, como dije al principio, es la indemnidad de la persona del consumidor y potencia del consumidor y de sus bienes, pero también, a su vez, de alguna manera, ponerle un mínimo de requisito a los proveedores para que, como dijo la doctora recién, inviertan en mecanismos de seguridad, ¿sí? Y que no, ese dinero no se lo queden a todo, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Que ellos ofrecen un servicio, ofrecen bienes y de alguna manera alentar a los proveedores a que no inviertan en mecanismos de seguridad también es un mecanismo de competencia desleal, dado que no es lo mismo aquellos proveedores que invierten que aquellos proveedores que no invierten. Otra cuestión importante a analizar es en qué momento de la contratación se aplica el deber de seguridad. Por ejemplo, yo voy a comprar algo al supermercado, me pasa cuando estoy entrando. ¿Es pasible, es obligación del proveedor brindarme este deber de seguridad? Sí, está obligado antes de la contratación, durante la contratación e incluso después de haber contratado. Si él salió todo bien, estuvo bajo control, estuvo indemne la persona del consumidor durante el momento que duró la contratación, perfecto, pero si pasa algo antes o después, es totalmente responsable. Otra cuestión que es importante tener en cuenta que al momento de llevar a cabo el reclamo, ya sea extrajudicial o judicial, es la prueba. ¿Sí? En todo el proceso de consumo siempre la prueba es algo muy importante y siempre hay que tener en cuenta lo que es la carga de la prueba, es decir, quién está en mejor posición de probar. Ahora con todo esto de las audiencias de oralidad, no sé si habrán tenido casos, pero de 2008 se está aplicando lo que es la ley de oralidad, 2008 no, perdón, 2018. Se está aplicando lo que es la ley de oralidad. En la primera audiencia ya el juez establece quién es la parte que está en mejor posición de probar y se le atribuye toda la carga probatoria a esa parte, sin perjuicio obviamente de lo que pueda probar la otra parte. Eso es muy importante porque ya estaba consagrado en la Ley de Defensa del Consumidor, pero de alguna manera el juez lo deja establecido en esta primera audiencia. Voy a hablar del caso en particular. Mi caso en particular es de un consumidor que se dirigía al supermercado de Dinomol. En realidad es un shopping, un centro de compras que está ubicado en Ruta 20. Esta persona se dirigía en su automóvil particular, conjuntamente con su hermano, llevaban unas importantes sumas de dinero, ya que lo que iban a hacer es una transferencia en el local de pago fácil que está adentro del dinosaurio.
iban a hacer una transferencia por el servicio de Western Union que brinda Pago Fácil. Ellos estacionan su vehículo, como cualquier persona lo haría, de manera habitual, en una de las dársenas que este mall brinda de manera gratuita a los consumidores y potenciales consumidores. ¿Sí? No necesariamente uno tiene que ir y comprar algo, contratar. Simplemente puedo ir a ver algo que me guste y ni siquiera comprar, e incluso así también el proveedor estaría obligado. Entonces estas personas hicieron la operación en el pago fácil, tenían el comprobante que la operación se realizó. Al salir del mall se dan con la sorpresa de que el baúl del vehículo estaba abierto. Estaba abierto, no había sido violentado, no había sido de alguna manera burlado del sistema de seguridad, simplemente estaba abierto. El dueño del vehículo, mi cliente en este caso, abre el baúl y se da con la sorpresa que no tenía la rueda de auxilio. La rueda de auxilio en este vehículo es un Corolla, se encuentra abajo de una alfombrita, que uno levanta la alfombra y está ahí la rueda de auxilio. No estaba la rueda de auxilio. Entonces se dirige hacia uno de los encargados de la playa de estacionamiento, el policía que tenía más cerca, y le manifiesta: no tengo la rueda de auxilio de mi vehículo. El policía se acerca y le dice: no, a mí no me parece, esto yo no te creo, seguramente vos no la trajiste de tu casa, porque acá yo no veo que falte nada, yo no veo que tu auto esté violentado, y para mí estás mintiendo. Bueno, de todas maneras voy a llamar al encargado de lo que es esta superficie, que es la playa de estacionamiento. No sé si lo conocen, es una playa de estacionamiento importante que tiene varios ingresos, por Sol de Mayo, por Río Negro y por lo que es la Ruta 20. Cuando viene el encargado de la playa de estacionamiento, también en todo momento descreen de lo que el consumidor, en este caso mi cliente, estaba manifestando. Lo tratan bastante mal, de alguna manera lo denigran, lo insultan. Mi cliente pide de alguna manera que le den el libro de novedades, dado que cualquier cuestión que pase en la playa de estacionamiento o adentro del shopping tiene que quedar registrado en el libro de novedades, y en ese momento le niegan el acceso al libro de novedades. Inmediatamente lo que hace es irse del mall a efectuar la denuncia. Efectúa una denuncia. Él en su momento dijo que la rueda de auxilio había sido robada, porque realmente él desconocía cuál era la diferencia entre robo y hurto a nivel jurídico. Entonces, lo primero que hizo, como cualquier ciudadano, manifestó: me robaron la rueda de auxilio en la playa de estacionamiento del Dino Mall. Volvió nuevamente con la denuncia a pedir la copia del libro de novedades y nuevamente le negaron la copia del libro de novedades. Todo el tiempo aduciendo que él estaba mintiendo y entre otras cuestiones que le dijeron, todo el tiempo denigrándolo. Al pasar los días, él se contacta conmigo con el fin de comentarme esta situación, y lo que hicimos es mandamos cartas documentos. Mandamos una carta documento a Dinosaurio y mandamos una carta documento a Pago Fácil. ¿Por qué me dirán a Pago Fácil si la superficie de alguna manera solamente es de Dinosaurio? Otra cuestión muy importante tener en cuenta es la conjunción de los artículos 5, que es el artículo que habla de las actividades y cosas riesgosas, que es el quien consagra el deber de seguridad, y el artículo 40, que el artículo 40 es el artículo que habla de lo que es la solidaridad, ¿sí? Cuando de alguna manera el servicio sea riesgoso o la cosa sea riesgosa, ¿quién va a ser responsable? Toda la cadena de consumo. ¿Sí? Es muy importante eso tenerlo en cuenta. Entonces, para mi criterio, de acuerdo a mi criterio, no solamente tenía que dirigir mi reclamo contra Dinosaurio, sino contra Pago Fácil, que era el local con que efectivamente mi cliente había contratado. Porque si bien él estacionó el vehículo en la puerta del mall, pero él se dirigió puntualmente a Pago Fácil. No es esto caprichoso, porque yo no demandé al ciber que está al lado del Pago Fácil, o a la peluquería que está, sino que fue puntual porque mi cliente directamente contrató con ellos. Es importante tener en cuenta que el artículo 40, que expresa la solidaridad, también dice sin perjuicio de las acciones de regreso que tengan los demandados entre sí. Un poquito más adelante lo voy a explicar a esto porque es importante también, pero para tener en cuenta por qué mando una carta de documento no solamente a Dinosaurio, sino también a Pago Fácil.
Las cartas de documento obviamente fueron respondidas ambas, negando todo. En ese momento decidimos llevar el caso y solicitar una audiencia ante Usuarios y Consumidores Unidos, Delegación Córdoba, en el cual se llevó a cabo esta audiencia, se citó mediante carta de documento. En la audiencia se presentaron ambas empresas nuevamente, negando todo, y ofreciendo una serie de fotos. Dinosaurio, por ejemplo, ofreció una serie de fotos que antes no las había ofrecido, que había sacado el guardia de seguridad con su propio teléfono. Entonces eso lo anexaron dentro del descargo, porque ambas empresas presentaron un descargo. Como esto no contentó a mi cliente, más que todo porque la actitud de las empresas en todo momento fue de alguna manera denigrante para con su persona, y además para su patrimonio, porque él se había visto desaprendido de la rueda de auxilio, y nadie ni siquiera le ofreció una opción de un ticket de compra, de decirle, mire señor, usted se vio agraviado de alguna manera en nuestra superficie comercial, y le voy a dar entradas al cine gratis por un año. No, esto estoy hablando es una gestión comercial más bien, para mantener contento al consumidor. Podría haber pasado, y mi cliente les aseguro que no hubiera seguido reclamando nada, porque la rueda de auxilio en ese momento era enero de 2019, salía 7.000 pesos, ¿sí? Para que vean el monto por el cual fuimos a juicio. La rueda de auxilio era de 7.000 pesos. Entonces, lo que hicimos es judicializar la cuestión, pedimos el certificado de fin de instancia ante la asociación, nos emitieron el certificado de fin de instancia, y fuimos directamente por incumplimiento de deber de seguridad propiamente dicho, ante los juzgados civiles y comerciales de la ciudad de Córdoba. En primera instancia, bueno, antes, en la primera audiencia, que es se sustanció a través del trámite de oralidad, y en la primera audiencia se fijó a cargo de quién estaba la carga de la prueba, como les adelanté, estuvo a cargo de las demandadas, de Dinosaurio y de Pago Fácil. En todo momento ellos alegaron que el hecho no había existido, que esto no había sucedido, y que el consumidor estaba mintiendo. Entonces lo que nosotros hicimos es aportar toda la prueba que nosotros teníamos, que se basaba en el ticket de la contratación que ellos habían realizado, digo ellos porque era mi cliente y su hermano, que era la transacción que habían hecho en Western Union, y por otro lado también demostrar que la denuncia se había realizado horas después, no sé si en una hora de diferencia de efecto de la transacción, y que efectivamente el consumidor había estado en ese día y hora en el mall, dado que las fotos habían sido portadas por Dinosaurio, porque Dinosaurio en la instancia extrajudicial aportó las fotos. Por lo general, si ustedes leen un poquito de la jurisprudencia, que suele salir los casos en contra, se basa justamente en la falta de la presencia de quien denuncia en la superficie comercial. Y la primera presunción que teníamos que derribar, la habíamos derribado, porque en realidad la derribamos gracias a la prueba que aportó Dinosaurio, más allá de que mi cliente había hecho la transacción en Western Union, tranquilamente podría haber seguido caminando, dado que si verificamos cuál era el domicilio de mi cliente, creo que vive a 10 cuadras del Dino. Entonces cualquiera podría haber dicho, pero ¿cómo sabemos que ingresó el auto? ¿Cómo sabemos que él fue con su auto? Y la verdad es que la prueba la aportó Dinosaurio en la etapa extrajudicial. Entonces, eso fue una prueba muy valiosa para decir, no, porque yo podría haber dicho, él tenía mucha plata y fue en su auto. Pero en realidad no teníamos cómo demostrar que había sido con su auto, porque tampoco el sistema no prevé un sistema de seguridad, que eso es por donde vamos, por donde tenemos que velar para ir por ese caminito. En todo momento, ellos alegaron que nosotros no teníamos pruebas de que la rueda de auxilio había sido de alguna manera sustraída. Digo sustraída porque también alegaron que en la primera carta de documento se habló de hurto, y también en la denuncia se habló de robo. Entonces, los mecanismos de su defensa todo el tiempo fue tipificar la figura de la sustracción robo-hurto. Dicen que el consumidor erró en la tipificación legal de robo-hurto, por más que haya sido un robo o un hurto, lo mismo eran responsables. En todo momento también alegaron que no había una prueba conclusiva de que la rueda de auxilio haya llegado al shopping, que ellos no saben si la rueda de auxilio había sido sacada antes de ir al shopping. Imagínense ustedes que es una cuestión compleja de probar.
pero no tenemos que perder el foco de a cargo de quién está la prueba. Si nosotros decimos, la prueba está a cargo del proveedor, entonces, si el proveedor no puede derribar lo que el consumidor está diciendo, tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque sería completamente diabólico obligarlo al consumidor que pruebe que a él le robaron la rueda de auxilio. ¿Cómo va a tener una cámara, algún tipo de mecanismo de seguridad dentro de su auto que indique cuándo alguien le va a robar? O una especie de bola mágica que le diga, mira, te van a robar, vuelve a tu auto. No, es imposible. El consumidor está en una situación de desventaja con respecto al proveedor. Los proveedores no es de manera casual que de alguna manera dejan estos espacios para estacionar, estas grandes superficies para estacionar. Porque mi cliente podría haber ido a cualquier otro pago fácil, pero eligió justamente la comodidad de tener un estacionamiento cerca por el despliegue de dinero que tenía que hacer. Más allá de que hubiese sido que fue a comprar un chocolate, no importa cuál era el objeto de la permanencia en el shopping, sino que el tema es que si ellos ponen a disposición estas superficies, aun siendo gratuitas, tienen que ser responsables de brindar los mecanismos de seguridad idóneos para evitar justamente que se produzcan lesiones, ya sea en la persona, del consumidor o de sus bienes. Entonces, es imposible, como lo dije recién, que el consumidor aporte esa prueba, porque si quien tiene la carga de probar es el proveedor debería haber tenido los medios suficientes, por ejemplo, una cámara de seguridad en las diferentes dársenas, o un registro de entrada y de salida al mall, que nos permita decir, no, mira, vos dijiste que a las 5:45 te robaron el auto, pero acá yo en esta cámara de seguridad veo que tu auto a las 5:45 estaba, o que vos no entraste con el auto. Entonces, no hay que perder el foco, primero, que la responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad sea objetiva, que no hay que indagar ni en el dolo ni en la culpa, y que solamente se va a quedar desplazado en caso que se demuestre la culpa de un tercero, hecho de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor. Esto es otra cosa que alegó Pago Fácil, de decir, esto fue una sustracción que fue realizada por un tercero, por un delincuente. Entonces, esto es un hecho de un tercero que bajo ningún punto de vista nosotros debemos responder. Pero ¿cómo pueden hablar con tanta liviandad esta cuestión si se supone que estamos hablando de profesionales? Si no estamos hablando que fue a una quiniela que quedaba en la ruta 20, bajó, y la verdad que el quinielero no tiene idea qué pasa en su estacionamiento, porque estacionas el auto en la calle. Son proveedores profesionales de un servicio, y a mayor profesionalidad, mayor previsionalidad. Es muy importante eso tener en cuenta. No estamos hablando que vivimos en Suiza. Ellos saben dónde está ubicado el Dino, entonces tienen que arbitrar ciertos mecanismos de seguridad, porque los robos, los hurtos, cualquier hecho delictivo no es algo ajeno a nuestra sociedad. Entonces no podemos hablar que estas personas son personas ingenuas, que pobrecitas les pasa esto. Están en una posición de superioridad que es clara. En virtud de eso, deben responder. Otra cosa que también alegaron en su defensa fue el título gratuito, que este estacionamiento se presta a título gratuito, y que a través de una ordenanza de la municipalidad, las grandes superficies, no solamente super shopping, deben prestar ciertos lugares de estacionamiento. Es decir, a mí la municipalidad me está obligando, yo no tengo por qué ser el guardián de alguna manera de qué pasa en este estacionamiento si la municipalidad me lo está ordenando. En todo caso, vayan contra la municipalidad. Eso llegó a decir Dinosaurio en la primera defensa, en la primera instancia, en la contestación de demanda, que el juez, que es el juez de novena denominación, le dijo, usted me está charlando, doctor, así voy a decirlo bien y pronto, usted me está charlando, doctor, ¿quiere que traigamos a la municipalidad al juicio? Y el doctor ahí le dijo sí, nuevamente, que quería citar a la municipalidad. Y bueno, y el juez no estimó la prueba y la tuvo por desestimada, y esa prueba no se produjo porque estaba querían citar a la municipalidad, como les digo, por esta ordenanza. Otra cosa también, como les dije, que fue una de las defensas de Pago Fácil,
de decir, roban en todos lados, nosotros no podemos tener una especie de panóptico de controlar qué pasa, qué no pasa, qué no pasa. No, no es así. Como les dije recién, ellos son profesionales, que de alguna manera, imagínense la cantidad de dinero que recauda Pago Fácil por este tipo de transacciones que efectúa. También dijo que durante la ejecución de la prestación desplegada por él, por Pago Fácil, no le pasó nada. El consumidor salió indemne. Salió del local, es un local chiquito, si lo conocen es un local chiquito que está al lado de una entrada justo. Salió indemne. Perfecto, sí, salió indemne, pero cuando salió luego de la contratación, llegó a su auto y se dio con la sorpresa que no tenía la rueda de auxilio. Entonces vos no me podés decir que el consumidor está indemne. Los bienes del consumidor no están indemnes. De alguna manera, su derecho de propiedad se vio vulnerado. Otra cuestión que hay que tener en cuenta también, el tema de la solidaridad, que en todo momento Pago Fácil, de alguna manera, remarcó que él tan solo alquilaba, tenía un contrato de locación con Dinosaurio, y que no tenía nada que ver, y que en el contrato se consagraba que la responsabilidad y la custodia de la superficie de lo que es la playa de estacionamiento era obligación de Dinosaurio, por lo tanto Pago Fácil no tenía nada que ver. Bajo ningún punto de vista ellos podrían haber desplegado algún tipo de actividad o sistema de seguridad suficiente para haber evitado este hecho. Súper contradictorio, porque por momento es como que decían que el hecho no había existido porque el consumidor no lo podía probar, y después al momento de desligarse de responsabilidad y atribuirle la responsabilidad a Dinosaurio, decían, yo no hubiese, así hubiese querido, no hubiera podido evitar este hecho, dado que la responsabilidad, la guarda y el cuidado y todo lo que tenga que ver con la playa de estacionamiento es responsabilidad de Dinosaurio. ¿Por qué? Porque nuestro contrato de locación así lo establece, y presentaron el contrato de locación. Entonces querían decir que ellos no eran responsables. ¿Qué pasó con esto? El juez obviamente no tuvo en cuenta estas situaciones alegadas, estas particularidades alegadas, estas cláusulas de limitación de responsabilidad alegadas por los proveedores, y lo que se estableció es que es imposible para el consumidor desglosar a prima facie las estructuras jurídicas o las dependencias jurídicas que tienen los proveedores. Uno va y en realidad no sabe qué locales están alquilados, qué locales son de Dino, qué locales dependen del gobierno. No, uno ve toda una gran estructura y es imposible centrarse y decir, esto tiene tal particularidad, voy contra tal, es imposible. Entonces, además, en la necesidad de reparación del daño del consumidor, hay una nueva tendencia a que esta legitimación pasiva sea mucho más amplia y que no solamente abarque al que podríamos presumir que es el responsable, que es Dinosaurio en este caso. Entonces también la responsabilidad se atribuyó a este local que estaba dentro del Dinomall, que sería Pago Fácil. Se los condenó a ambos en primera instancia por daño moral, y en segunda instancia, lo que fue la sentencia de Cámara, también se los condenó confirmando la sentencia de primera instancia. La expresión de agravios básicamente se basó en lo mismo. Ambas empresas apelaron la sentencia de primera instancia, expresaron agravios ambos, se basaron en lo mismo que estoy hablando, fue la misma defensa que tuvieron en primera instancia, en la que se basó en Cámara. Particularmente, Dino se agravió porque no se habían tenido en cuenta pruebas que para ellos eran dirimentes, como por ejemplo los dichos, los testimonios de uno de los guardias de seguridad, que expresó la existencia abajo de esta alfombrita donde va la rueda de auxilio, de una llave que se llama mariposa. Realmente no tengo conocimiento técnico mecánico de esto, pero él intentó de alguna manera dar una opinión a través de la prueba testimonial, una opinión técnica mecánica que obviamente no fue tenida en cuenta porque él es el encargado de la playa de estacionamiento. No fue llamado como un perito mecánico especialista en autos, particularmente en rueda de auxilios. Entonces, Dino se agravia diciendo que no fue tenido en cuenta su testimonio, que era dirimente, dado que si estaba puesta, la mariposa es como una especie de ganchito que agarra la rueda de auxilio al auto. Es como va,
voy a hacerlo bien gráfico, como que hay un palito, va a la rueda de auxilio y está la mariposa. Entonces decía, es imposible que alguien le haya sacado de la rueda de auxilio y le haya puesto de nuevo la traba. Entonces, Dino lo que decía, no puede ser, este hombre vino sin la rueda de auxilio, porque este hombre, el guardia de seguridad, vio expresamente eso. Bajo ningún punto de vista se consideraron sus pruebas, eso es lo que ellos alegaron. Y todo el tiempo hacen alusión que tampoco el consumidor tenía una prueba dirimente, es decir, algún tipo de foto o algo del delincuente sacándole la rueda de auxilio del baúl. Obviamente que no iba a tener la foto, volvemos nuevamente lo mismo, es imposible. Ellos deberían haber tenido una cámara de seguridad que apunte a todos los accesos, y si no lo tienen, de alguna manera, tienen que indemnizar a este consumidor que se vio gravemente perjudicado. Esos fueron los agravios particulares que tuvo Dino. El que más me llamó la atención fue la diferencia entre robo y hurto. Decía que como el consumidor no había hecho una diferenciación específica entre robo y hurto, no debía por qué responder. Después Pago Fácil de nuevo giró en torno a la exhibición de responsabilidad por el contrato, y todo fue, o sea, bastante circular. Los argumentos fueron bastante circulares. Y nuevamente, la sentencia en Cámara dio la razón, confirmó el juicio de primera instancia. Eso básicamente fue todo el caso. No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular, si he omitido alguna cuestión importante. Noeli, me parece que estuvo fantástico, te agradecemos porque realmente lo que fue la forma de contarlo, por ahí cuesta contar un caso. A mí me pasa que me piden que explique un caso y en eso realmente nos fuiste llevando, y tampoco se puede negar lo que les dijimos de entrada, que el curso tiene una perspectiva bastante consumerista, ¿no? Creo que quedó claro con la exposición de Noelí que estamos bien del lado de los consumidores. Realmente muchas gracias, porque este tipo de tratamientos, la jurisprudencia concreta, me parece que es lo más esclarecedor. Solo que les voy a invitar, porque ya nos queda poco tiempo y ahí tenemos el compromiso de ir tratando casos. Entonces vamos a darle la palabra a Belén, y te pido, Noelí, si podés acompañarnos por ahí sobre esto, podés opinar también, y todos los colegas, esto es una parte colectiva, que entre todos vamos a escuchar a la exposición de Belén, y en base a eso vamos a opinar, y después también, si alguien más había pedido, y si no, si se van acumulando, avisen en el grupo de WhatsApp, y en base al orden que vayan mandando en ese grupo, iremos tratando también los casos para que no se acumulen, porque siempre el tiempo nos va a faltar. Pero bueno, vamos a Belén. Bueno, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo andan, colegas? Yo les quería comentar un caso que llegó al estudio. Es un hombre, un trabajador muy humilde, que fue con su auto, que no es un auto 0 kilómetro para nada, un Ford Focus modelo 2000, a cargar nafta a una estación de servicio Pavone, por la avenida Fuerza Aérea. Es un auto diésel, le pidió, no recuerdo el monto específico, 1.000, 1.500 pesos, y le cargaron nafta super. Por supuesto, él no se dio cuenta en ese momento, arrancó el auto, pero en la misma estación de servicio se quedó el auto, y se dieron cuenta que, bueno, había sido producto de la carga errónea. El empleado de la estación de servicio, el playero que le hizo la carga, se intentó hacer cargo de esa situación y llevaron el auto a un taller. Estuvo el auto como 2 meses en el taller, no le daban respuestas, y ahí él busca mi asesoramiento. Mandamos una carta documento a la estación de servicio. Cuando reciben la carta documento, le dicen que, bueno, como él dio intervención a abogados, que vaya a buscar su auto porque se lo iban a dejar en la puerta del taller, que ya no se hacían más cargo de la reparación. Citamos a una mediación, se presentaron, no ofrecieron ningún arreglo, nada, desconocieron los hechos, y bueno, estamos por iniciar la demanda. Ese es mi caso. Belén, apunta una consideración general sobre el caso. Sí, más que nada, tengo duda en cuanto a cómo cargar la demanda en el sistema. Porque hay 2 opciones. Una es piloto oralidad, y la otra es juzgado civil aquí en Capital.
¿Puedo responder? Perfecto. Sí, Noeli, justamente te iba a decir que... Hola ¿Qué te Belén, parece? ¿cómo te va? Hola, Noel, Belén, ¿cómo estás? bien, primero que nada, sí, te conviene ponerlo como piloto oralidad, más allá de que si no lo pones, si no lo pones al piloto oralidad, puede ser que te toque a algún juzgado que lleve a cabo la oralidad y que vea tu caso y se dé cuenta que por versar una relación de consumo tiene que ir por oralidad. No obstante eso, te conviene ponerle piloto oralidad y después sería responsabilidad extra contractual. Otra Bien, cuestión también a tener en cuenta para cargar la demanda. perfecto. Básicamente, aquí hubo, a mí me parece, que obviamente vos elegirás cómo llevar a cabo el juicio y qué estrategia llevar a cabo, pero no solamente ahí de alguna manera se vio vulnerado el deber de seguridad, sino que también hubo un cumplimiento defectuoso de contrato. Claro, sí, 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 por Porque porque es como que voy a comprar una cosa, fue a comprar una cosa y le dieron otra, más allá de que se circunscriba a la carga de cierto combustible dentro del vehículo, pero quiso comprar una cosa y le vendieron otra. Por lo tanto, hay un cumplimiento defectuoso del contrato también, hay deber de seguridad, también hay trato digno, deber de información, hay un poco de todo, es muy buen caso. claro. Sí, lo bueno también, bueno, la prueba más fehaciente que tenemos además es la carga, que él lo tiene, y bueno, las cartas documentos, los presupuestos del taller. Al último taller al que lo llevó mi cliente, no lo pudieron solucionar, o sea, el auto está prácticamente fundido, no lo pudieron solucionar, y bueno, vamos a ofrecerlo como testigo a este último mecánico. Lo que sí, no sé cómo encarar el pedido de una prueba pericial, eso también era la consulta. Si lo tengo que pedir como prueba dentro de la demanda, o En yo la ya demanda. tengo que realizar la prueba antes. No, la pericia Sí. no. Te conviene hacerlo en la demanda, más allá de que lo podés solicitar como prueba anticipada, yo lo pediría dentro de la demanda, la prueba pericial. Fíjate que te puede ayudar que hubo un caso muy conocido en Alta Gracia, en la estación de servicio que está al ingreso de Alta Gracia, que hubo varios autos que tuvieron este problema que la nafta estaba mezclada con agua. Entonces, fueron casos muy conocidos, después lo podría poner a buscar, no me acuerdo los nombres, pero tuvieron muchísima repercusión mediática. Fue la estación de servicio de la entrada de Altagracia que algo fue similar el caso, que la nafta estaba mezclada con agua. Y obviamente muchísimos vehículos presentaron problemas técnicos. Claro. Así que bueno, Complemento, sí, sí, Ezequiel. complemento un poquito lo que decía Noeli. Tres cositas. A ver si después me acuerdo los tres. Una, el tema de la oralidad, que ahora parece, según publicaron en el sitio web, que ya se extendió a todos los juzgados. Así que si bien seguramente el sistema todavía diga piloto, ya deberían ser todos los juzgados que tengan oralidad. Segundo, como bien señaló Noeli, pero lo subrayo porque por ahí no lo vimos todavía expresamente, tiene que ver más con la parte del proceso. La Ley de Defensa del Consumidor establece que para los casos de consumo tienen que aplicarse el procedimiento más abreviado de la jurisdicción. Y en nuestro fuero cordobés, el más abreviado es justamente el procedimiento oral. Ya contó la experiencia de Noeli. Bueno, y lo tercero que quería señalar también es que este caso que ganó Noeli y que nos contó, hay jurisprudencia para los dos lados. O sea, no es que estaba fácil, sino que de hecho yo he evitado varias veces este tipo de casos porque hay cámaras que han justamente negado la responsabilidad del hipermercado y ambos, digamos, ambos tipos de casos han salido bastante en los medios, con lo cual ahí hay como una especie de competencia entre dos pares de cámaras, algunos con jurisprudencia en un sentido y otros en la contraria. Así que a tenerlo en cuenta, porque bueno, por suerte, la doctora le fue bárbaro y lo pudo consolidar y le tomaron esa inversión en cuanto a la prueba, pero podrían haber tocado jueces menos consumeristas o menos humanos, vamos a llamarlo, Voy y a, le pegaban con el código procesal y chao. voy a No hay contar que... una pequeña incidencia, si me da el Sí, lugar, por que supuesto. justo cuando sale la sentencia de primera instancia, me llama el abogado, esto es una cuestión off the record, me llama el abogado de Dinosaurio para intentar arreglar, nos ofrecían menos de la mitad de lo que habían sido condenados para no elevar el juicio a cámara. Y me explicó, justamente me dice, vos decile a tu cliente, obviamente yo ya se lo había explicado a mi cliente, que esto es una cuestión de suerte, más bien, porque
apenas reciben la demanda, apenas reciben la causa de primera instancia, el camarista ya sabe para qué dirección seguir, porque ya tiene un criterio particular respecto de estos casos. Entonces, esto va a ser una cuestión de suerte, y efectivamente, no quiero tampoco decir una cuestión de suerte, no quiero desmerecer tampoco los conocimientos de nuestros camaristas, pero los jueces muchas veces al consumidor lo ven como un pesado, como que quiere sacar ventaja, entonces tampoco es tan sencillo. Tal vez yo lo conté y pareció sencillo, pero llevado al grano, a la práctica, muchas veces no es tan fácil. Por Eso supuesto, para tener y en a cuenta. veces se define por detalles absolutamente insignificantes de lo que dijo un testigo, que si le dan valor a la mariposa o no, digamos. Y eso termina definiendo lo que uno de los camaristas que marque el voto. Así que es complicado. Eliana y después Paula. Eliana. Uy, hola, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. buen viernes. Em, Noeli es tu nombre, Noeli Montoya. Sí, Ah, es raro el nombre. Em, bueno, te felicito, la verdad que fuiste muy valiente porque a lo bueno, largo de gracias. toda esta instancia que pasaste, y posta, es muy difícil pasar de la teoría a la práctica. O sea, me imagino uno cuando va a juicio hacer la primera instancia y después llegar a cámara. Tengo una pregunta para vos. Eh, ¿Hiciste beneficio de litigar sin gastos? No, en este caso particularmente no. Bien, muy Le valiente. expliqué, le expliqué a mi cliente, eh, cuál era la situación, si él quería afrontar los costos, y él todo el tiempo estuvo informado, porque me parece muy importante informar todo el tiempo al cliente qué puede pasar si vamos por este lado, qué puede pasar si vamos por el otro lado, y fue sin beneficio de litigar sin gastos. Lo que sí me difirieron la tasa de justicia, la Ah, difirieron, bien, solamente pagamos lo que es caja y colegio bien para ingresar la demanda. importante porque, digamos, hoy en día, o sea, uno paga todo. Eh, Sí, tenés que tener en cuenta que en lo que es la ley tributaria de 2021 está expresado el diferimiento de la tasa de justicia en procesos de consumo, y también las cuestiones, si no me equivoco, ambientales y extracontractuales. Bien. Bueno, yo tengo un caso que quería compartir con parecida, todo esto, tiendo a meterme en problemas una vez al año, arriesgarme en cosas que no me meto. Normalmente hago familia y un poco de laboral. Y este año, a principio de año, una amiga tuvo un problema con con un préstamo, que en realidad ella sacó un préstamo, digamos, para otra persona, y terminó, bueno, siendo responsable ella. Es en efectivo, sí, compañía financiera argentina. Es un juicio ejecutivo, es sumamente corto, no tengo todas las instancias que ustedes tienen y estoy teniendo muchos problemas con la prueba. Bueno, un poco de lo que ustedes me estaban contando me ayuda y estoy viendo. Tengo tres preguntas puntuales porque tengo a despacho antes de la feria. Entró de despacho el expediente, he ido a hablar con la PRO. Eh, Tengo una pregunta con respecto al pronto de despacho. Todo el mundo que pregunta me dice que no lo haga. Pero bueno, tengo desde antes de la feria eso, y es un juicio ejecutivo. Eh, es contra compañía financiera argentina, mi clienta saca un préstamo por 20.000 pesos, el pagaré es por 65.000. A todo esto ella pagó. El embargo es por 83.000 y para arreglarlo, porque traté de arreglarlo, es 250.000 pesos. No hay chance. No tengo pruebas, pero pedí en la contestación que se aplicara, digamos, esta inversión de la carga de la prueba, y pedí aplicación de la defensa del consumidor. Hay jurisprudencia nueva, estuve bastante actualizada leyendo hasta último momento, eh, y cuando llego a la etapa de la prueba, yo pido la inversión de la carga de la prueba en una instancia
que es del 243, si no me equivoco, del Código Civil, que es una exhibición de la documental, de que, digamos, ella pidió un préstamo, en realidad, no por la cifra de que está en el pagar, es muy difícil porque es un juicio muy acotado, tiene poco plazo, pero bueno, hay bastante jurisprudencia sobre el pagaré de consumo y nueva, así que repuse, me negaron la prueba y hice ahora un recurso de reposición que me tenían supuestamente que contestar en 2 o 3 días, citando a Unici, nueva, o sea, justamente alegando lo que era relación de consumo, pidiendo, digamos, que se abra prueba porque realmente me perjudican muchísimo, no tengo prueba. Y necesito esa instancia. Y quedó ahí, fui a hablar con la PRO. ¿Qué me dice la PRO? Doc, el juez no tiene criterio de defensa del consumidor. Y me dijo que muy probablemente me salga en contra, porque ¿qué vamos a hacer si desaparecen los prestamistas? Así me dijo. O sea, me hizo sentir pena por los prestamistas prácticamente. Así que bueno, no sé si pedir una recusación. Y sus No sé si abogados pedir... también, ¿no? No nos olvidemos los abogados de los prestamistas, también pobrecitos. Créeme, Noelí, no sé si le querés sí, responder, yo tuve una experiencia también en ese tema. cualquier Bueno, cosa que me digan me puede ayudar. bueno, es importante remarcar, yo creo que después lo van a ver más adelante, lo que son los pagarés de consumo, porque es un tema súper controvertido, y a mí también me encanta el tema de pagarés de consumos. El tema de pagarés de consumos se tiene que encuadrar en lo que es el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que son los mecanismos de financiación para el consumo. A mí me parece que si abren a prueba, primero te tienen que abrir a prueba, vos demostrando que es un proveedor profesional y que tu cliente es consumidora de sus servicios, ya la relación de consumo se está presumiendo. Y en caso de duda, siempre se va a estar a favor del consumidor. Yo lo que haría en tu caso, si estuviese, primero hubiese planteado una excepción de inhabilidad de título al contestar la demanda. Sí, Primero. lo hice. Perfecto, bárbaro. Después, si ya pediste la apertura a prueba y te la negaron, y vos interpusiste la reposición con apelación en subsidio, la Sí, reposición te salió mal. no me contestan. No te conté. Fui Bueno, a es hablar un juzgado, perdón, es un juzgado de ejecuciones particulares, ¿verdad? 47. Ah, es Juzgué 47. comercial. Sí, Bueno, cuando seguí insistiendo, llama por teléfono, porque ahora todo se está moviendo, llamas por teléfono, llamas por teléfono, llamas por teléfono, y después muchos llamar por teléfono también tal vez te atienden, pero yo tranquilamente lo llevaría a cámara para que lo revisen y seguir con la postura de la inhabilidad del título, por no contener los elementos necesarios que están consagrados en el artículo 36, por ser una relación de consumo, por tu cliente no haber sido informada y que el juez tiene la obligación de declarar la nulidad absoluta, porque está el orden público comprometido. Entonces hay sí, un montón de todo eso cuestiones lo que tenés a tu hice. favor. El fallo Todo eso lo 7 hice. también es uno muy conocido. Sí, sí, yo Sí. cité fallos de cámara y estudié un montón. Y Sí, hay he un estado montón. viendo que al 1% de los pagarés que defiende te dan la intervención. Me dieron la intervención del fiscal, me dieron de defensa del Ajá. consumidor, pero no están Y aplicando la inversión de la carga de la prueba, que es hermoso como lo estamos dando y todo, sí, sí, pero sin lugar a dudas. Sin me la lugar a estoy... dudas. Sí, Eliana, hay un video, yo subí un video en mi canal de Junsen Bass, que explica pagaré de consumo, explica el fallo Unici, el criterio más importante hoy en Córdoba porque es el criterio del TCJ. Te recomiendo que lo veas para la parte del armado y lo que tenés que sí o sí citar. Y bueno, con el tema del pronto despacho o de generar nuevos escritos, eso es muy subjetivo. Y hay algunos colegas que los presentan sin ningún problema, otros prefieren no pelearse con el tribunal, pero la verdad es que en este tema particular pareciera que los juzgados de ejecución creados a efecto de tramitar todos estos pagares están creados con el objetivo de rechazar el pagaré de consumo, o sea, bajar línea en el sentido que se retrasa. Entonces, siendo así, no es que te va a pelear con el juez, sino que estás en una situación donde ya tu cliente va a quedar desprotegido si vos no planteás claramente esa defensa, siguiendo el criterio a su vez del propio TCJ, que dice
que tiene que aplicar en ese caso la doctrina del pagaré de consumo, y bueno, lo demás seguramente lo vas a terminar resolviendo en cámara. A mí me han contestado cosas como que, literalmente, ¿no? Dado que el pagaré de consumo es una defensa, que es una suerte de comodín, así puso, a su pretensión de inhabilidad de título no al lugar. O sea, esa fue la respuesta del juez, que el pagaré de consumo es un comodín, como si fuera una Yo especie de soy juego tan de cartas. indignada. O sea, parece todo tan fácil Bueno, y eso es un bueno, poco la llamada materialidad versus formalidad, la tensión más importante que tiene el derecho del consumidor, ¿no? Cuando hablamos de lo material, defender realmente al consumidor, o lo formal, y esto hoy está en crisis, así que bueno, cuestión y otra de cosa, seguirlo. digamos, Te recomiendo, sí. en esta instancia, yo tuve que pagar, digamos, igual tuve que pagar los aportes, esas cosas, y mi cliente si tiene que pagar algún informe o algo, lo tiene que pagar. O sea, no tiene absolutamente ningún resguardo de lo que es la defensa del consumidor, no tiene instancia previa, no tiene Yo te diría absolutamente... también, si estás a tiempo, no sé cómo serán los tiempos, pero pareciera que no, pero por ahí podés también oficiar a alguna asociación de consumidores para que te ofrezca algún tipo de prueba también adicional sobre eso. O sea, hay algunas herramientas. Fíjate si está a tiempo de ofrecer prueba. Y si no, seguir peleando con el tema del fallo subunici, pero en cámara donde realmente va a tener una respuesta. Sí, Fíjate en ese eso es lo video que porque está muy a bien mí, explicado el tema. Está muy sí, bien eso es lo que todo tratado. llevarlo a cámara y tal cual como le pasó a Noeli, porque conozco casos también, yo antes cuando era estudiante, mi jefa tuvo también un caso con una moto que se lo robaron en el estacionamiento y le salió totalmente contradictorio, Sí, creo que bueno, fue la tercera o cuarta, sí. Noeli en la octava estoy viendo ahí, realmente una valiente, porque uno como que empieza a ver todas las consecuencias que tiene y bueno, Todos eh, los que hacemos fuero consumidor y lado consumidor, hay un cierto grado de audacia o de inconsciencia, pero bueno, ahí vamos. Entusiasmo. Paula, Eliana, que lo último que le estaba... digo a Eliana es, Eliana, lo que tenga que ver con pared de consumo, lamentablemente se decide en cámara, por lo menos ahora. Y mira el video que te dice Ezequiel, porque Junsenbas es el ex fiscal de Cámara, o sea, que está hablando de pared de consumo el ex fiscal de Cámara de Córdoba, ¿no? No cualquiera. cuando estuvo, cuando digamos nos salió mal el fallo este de la moto en tercera, yo tuve en esa época, antes de que saliera esto de pagar el consumo y todo eso, un dictamen de Bass excelente. O sea, era realmente muy profundo el análisis que hacía de derecho consumer. Pero bueno, le salió, independientemente de lo que había dicho el Sí, sí. fiscal, le salió mal la sentencia. Sí, Así sí, que pero es Bueno, vinculante. pasa. Por eso no le falta algo de verdad a lo que le dijo el juez a Nodelí respecto de que puede salir para cualquier lado. Antes de fallar, el juez ya tiene en la cabeza, lamentablemente. Paula, querías comentar algo, ya son las 5, así que lo hagamos cortito que nos queda Paula y Sofía. Tratemos de... No, en realidad era para comentar, digamos, el caso de Noeli, que yo tengo un caso muy similar esta vez contra Disco, que en realidad era un objeto que estaba dentro de un auto también, en este caso era una computadora, mi cliente se baja 10 minutos a comprar algo y cuando vuelve se la habían robado. Pero en realidad más mi consulta va, bueno, compareció, digamos, la compañía aseguradora y ellos quieren pedir la exclusión de cobertura porque dice que si bien tienen un contrato de seguro con Seconsud, que bueno, Disco, no incluye lo que es, digamos, los robos de cosas. Pero con lo que hablábamos recién, me pareció, digamos, yo no sé ahora, todavía no sé, no pedí la apertura de prueba ni nada, porque compareció la aseguradora ayer, antes de ayer, de pedir un trámite oral. Entonces, no sé si sería lo mejor para hacerlo más rápido en cuanto a prueba y poderlo, digamos, encarar mejor. ¿Noé? Hola, ¿cómo estás, Paula? Hola. Paula, apenas nombraste el tema de la computadora, hay un fallo que está muy bueno para que lo tengas en cuenta, que es Sí. un chico que estaba en una cafetería en Buenos Aires, en Starbucks, si no me equivoco, estaba con su computadora en una parte que es al aire libre, pero si bien sigue siendo adentro del local, Claro. y le entraron y le robaron la computadora. Y también se presentó la aseguradora, para que lo tengas en cuenta.
el fallo es muy bueno y es similar. ¿Sí? El Sí. tema de la oralidad, ya al haberse llevado a cabo alguna de las partes del proceso, ahora lo tendrían que pedir entre las partes. Yo no Bien. creo, si vos lo pedís vos sola, que te lo vayan a dar. Bien, de todas formas tiene un trámite abreviado, no lo hice ordinario, Ujú. por los montos, pero bueno, era solamente para saber, digamos, si pidiéndolo, sé que capaz que la otra Yo me ha te pasado. sugiero intentarlo, digamos, no Sí, te autores. obviamente. Y Ah, las empresas le tienen terror a la oralidad porque claramente, hoy estaba leyendo un escrito de un Bien, famoso doctrinario del derecho del consumidor que está hablando mal de la oralidad solo para que no se la apliquen. Después lo vamos a ver un poco más adelante. Seguro vamos a tener una de las reuniones dedicadas al proceso oral. Y bueno, si Noelí nos puede acompañar, porque también ha tenido unas experiencias bien. lindas en ese Excelente. sentido para contar. La última pregunta, ¿cómo se llama el fallo este que me mencionas, Noeli, del Starbucks? no me acuerdo, si Ah, te digo bueno, te ya lo voy a miento. buscar. Si querés lo busco y te ayudo si querés y me das un mail o yo pongo mi mail si quieren, no tengo problema. Me parece que lo tengo en la computadora, pero el nombre no me acuerdo. Los nombres no me los suelo acordar, pero sí me acuerdo de qué se trata el fallo y después los busco, Bueno, pero no me acuerdo. Si te digo, te miento. bueno, ¿vos estás en el grupo de WhatsApp o no? No, no estoy. Ah, no Ahí estás, bueno. ¿Querés? la podemos agregar si ella quiere y si no, nos manda Sí, el si no, fallo. nos manda el fallo y nosotros lo ponemos en el grupo. Sí, no tengo problema. No tengo problema. Bueno, Lo busco y lo genial, mando. gracias. De nada. Sofía, Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo quería bien. comentar un caso, pero por ahí, por la hora, no sé si prefieren que lo dejemos para la clase que viene, no los quiero Sí, demorar. digamos, si no tenés problema, lo dejamos como primer caso de la próxima. Bárbaro. Así charlamos. Está invitadísima públicamente Noelí y cualquier colega que esté en la materia en la defensa de los consumidores a conectarse en esa última media hora que la hacemos más de taller, de discusiones, es una modalidad propia que me parece interesante para ver las cosas más de cerca. Y bueno, por supuesto, Noelí, que es amiga de la casa, si te podés conectar cuando puedas, no es que te quiero mandar una obligación, pero tus aportes van a ser muy valiosos como han sido los de esta reunión. Así que como siempre, que tengan un hermoso fin de semana, viernes, disfruten, pasen el lindo y nos vemos el otro viernes. Si quieren también mandar algunas cositas por el grupo para ir reservando, para charlar de algo específico, para aportar, mandar los fallos, por supuesto, bienvenido. Cortamos por hoy, que anden bien, nos estamos viendo. Bueno, buen fin de semana, seguimos en el grupito. Chao, hasta luego.